Buenas noches. Están ingresando más. Buenas noches Más con todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Doctor Filiberto, doctora Buenas noches, Aira. Franahid, que no me puedo aprender el nombre, que no lo he podido aprender a mencionar. Ali Colombia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Claro, todo muy bien. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Desde México les saludo. Bueno, ya tenemos 32 participantes en la sala. Podemos esperar unos 2 minutitos y comenzamos. ¿Sí? Correcto. De acuerdo, doctora. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bien, cuando son las 8:05 de la noche, hora de Venezuela, 1 hora menos en México y Colombia, pues podemos dar inicio a nuestra actividad de la noche de hoy. Bienvenidos todos a esta mesa redonda titulada Métodos de Investigación Doctoral, coordinada por la doctora María Esther Alcántara, directora académica de los doctorados en la Universidad Benito Juárez. Yo soy la doctora Mariana Fernández Reina, les saludo desde Venezuela y estaré con ustedes esta noche como moderadora. Esta mesa redonda se ha creado con el propósito de reflexionar acerca de los aspectos más resaltantes y transversales en el desarrollo de los estudios doctorales en la Universidad Benito Juárez. Para ello daremos inicio con las palabras de bienvenida de la doctora María Esther Alcántara. Adelante, doctora. Gracias, doctora Mariana, le agradezco. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa redonda que hemos planificado con la firme convicción de contribuir a fortalecer los conocimientos de procesos y elementos claves en el desarrollo de sus estudios doctorales. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por estar puntualmente en esta sesión y a todos los docentes, a los profesores, doctores que han aceptado esta invitación. Mi petición es que disfruten al máximo esta oportunidad que se tiene de esta formación educativa. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Un saludo muy cordial desde México. Gracias. Muchas gracias, Muchas doctora gracias. Alcántara, por Gracias. sus palabras de bienvenida. Y entonces ahora vamos a presentar a nuestros doctores, participantes o panelistas de esta mesa redonda y vamos a explicar en qué consistirá la dinámica que vamos a seguir. Iniciamos con el doctor Filiberto Martins. Él es venezolano, doctor en educación con postdoctorado, director del Colegio Universitario Jean Piaget de Venezuela, autor de más de 30 libros de metodología y epistemología, conferencista y creador de programas de formación de docentes e investigadores. También es creador de la conferencia El ABC del Problema de Investigación Doctoral. Seguidamente tendremos a la doctora Franahid de Silva, venezolana, doctora en Educación, mención Planificación de la Educación.
Es docente de la Universidad Internacional Iberoamericana y de la Universidad Nacional Abierta. La doctora Franaid es investigadora y autora de libros, artículos y ponencias, y también es creadora de la conferencia Ideas de Investigación y Búsqueda de Información. También tendremos a la doctora Carmen Consuelo López, venezolana, doctora en educación, profesora y coordinadora de posgrado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Cuenta con publicaciones de libros y artículos. Es conferencista y creadora de la conferencia Miradas y Reflexiones acerca de cómo hacer investigación. También nos acompaña la doctora Norma López, venezolana, radicada en Argentina. La doctora Norma es doctora en educación, profesora de la Universidad Flores, investigadora, formadora y coach de emprendedores, directora de tesis en la Universidad Internacional Iberoamericana, creadora de la conferencia Investigaciones Mixtas en Tesis Doctorales. Estará también con nosotros el doctor Ilmer Palomares, venezolano, doctor en Educación a Distancia, docente de la Universidad Internacional Iberoamericana, de la Universidad Nacional Abierta, investigador y autor de libros, artículos y ponencias, creador de la conferencia Hipótesis y Categorías en la Tesis Doctoral. Bienvenidos todos. La dinámica que seguiremos en esta mesa redonda es la siguiente. Tendremos 3 rondas de preguntas que responderán los doctores de acuerdo a las inquietudes más recurrentes en las conferencias. Una vez culminada cada ronda de preguntas, atenderemos a 2 preguntas del chat que puedan surgir y que sean diferentes a los planteamientos ya tratados. Luego haremos un cierre para finalizar cada una de estas preguntas. Una vez culminadas las 3 rondas de preguntas, tendremos el cierre de la actividad a cargo de los doctores. Bien, entonces vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas, en la cual se tendrá un espacio de 3 minutos para cada respuesta por cada profesor. Comencemos ya y la primera pregunta va dirigida al doctor Feliberto Martins. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo de maestría y una tesis doctoral? Buenas noches, gracias por esta oportunidad de compartir el saber en pro de la construcción de las tesis doctorales en el caso que nos compete. Es importante tener esa diferencia porque cada perfil de posgrado exige unas competencias de investigación. En el caso de una maestría, las competencias claves es que el investigador indague una realidad y al final genere una propuesta operativa, donde el investigador se convierte en un planificador que puede hablar entonces desde ese contexto de un plan, de un programa o de un proyecto. Son 3 palabras clave dentro de una maestría a la hora de planificar, desde la teoría fundamentada de la planificación, plan, programa, proyecto. Y cada una tiene una nomenclatura totalmente diferente que también hay que tenerlo claro a la hora de establecer una propuesta operativa. Pero lo que nos compete en la tesis doctoral es donde el investigador va a indagar una realidad en la cual va a realizar un estudio científico original, donde va a abordar una problemática sustentada en esa revisión documental, en ese estado del arte, qué han hecho, qué falta por hacer, buscando una metodología propia, única como investigador, en la cual pueda llegar a ser una contribución teórica a la disciplina en la cual está desarrollando su investigación. Eso va a permitir establecer un aporte significativo, representativo, único, donde el investigador a nivel doctoral debe establecer una autonomía de criterio con argumentos contundentes a la hora de abordar la temática en la cual dentro de la línea de investigación del programa. En sí va a generar un aporte teórico, va a generar una teoría que podemos hablar de corpus teórico, podemos hablar de posturas teóricas, de modelos, de lineamientos, de aproximación teórica, de continuo teórico, darle un seguimiento a una teoría como complemento, una reafirmación de una teoría con un aporte que yo lo llamo siempre el sello propio, donde va a ser un investigador, creador, cultor, donde va a demostrar una fuerza argumentativa y va a sostener enunciados válidos desde su punto de vista de cómo dar respuesta a esa realidad, a ese conocimiento nuevo
de la realidad estudiada, va a emerger, va a revelar, y lo podemos hablar de lo podemos llamar creación intelectual. Hay que tener claro que el nivel doctoral es escribir para el mundo, va a ser leído para el mundo, va a aparecer en los registros de los repositorios científicos, en las bases de datos, va a ser una referencia. Entonces es importante manejar dentro de una investigación documental la profundidad y la trascendencia científica que va a tener ese estudio, que va a generar un aporte representativo y significativo. Y siempre teniendo en cuenta, importante a nivel doctoral, manejar la pentadimensión desde lo ontológico, de la esencia de la realidad que está abordando, desde lo axiológico, epistemológico, teleológico y desde lo metodológico, establecer ese método, ese camino para llegar a ese fin final, que es generar esa propuesta teórica. Entonces, en conclusión, una tesis a nivel de maestría me exige que el investigador sea planificador y por lo tanto va a generar una propuesta operativa. Y a nivel doctoral, el perfil de un doctor es generar un nuevo conocimiento a través de una nueva teoría. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Feliberto. Ahora la siguiente pregunta es para la doctora Franaí. Doctora, ¿cómo hacer cuando muchos compañeros presentan el mismo tema de investigación? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Esa pregunta es una de las más recurrentes porque todos se preguntan, bueno, si dicen que la tesis no se puede repetir, que tiene que ser algo inédito, original, ¿cómo hago si alguien tiene algo similar al mío? Bueno, ninguna tesis es igual a otra. Por muchos compañeros que tengan temas similares, no son iguales. Pero esto yo lo llevo entonces al terreno de la necesidad que tenemos como investigadores de explorar sobre los temas que están en el tapete, sobre los temas que se han tratado o las aristas que se han tratado sobre una misma temática o sobre un problema, cómo se ha abordado, qué vacíos existen, y por supuesto eso va marcando la diferencia. Es como los seres humanos, nosotros podemos parecernos mucho a otras personas, pero nadie es igual a otro. ¿Por qué? Porque siempre alguien tiene algo distinto a los demás, siempre marca la diferencia, siempre tiene algo distinto. Entonces, primero, explorar los antecedentes de esa temática para que podamos marcar la diferencia. Segundo, contextualizar el tema de manera adecuada, es decir, en el sector, en la organización, en la unidad educativa, en la universidad donde se va a desarrollar. Definir claramente los sujetos que van a participar en ese estudio. Ya ha ocurrido que dos estudiantes de doctorado estén haciendo el trabajo en el mismo instituto, pero los dos no van a desarrollar la misma investigación, no van a aplicar el mismo método, no van a utilizar el mismo paradigma. Entonces, esos aspectos van diferenciando una tesis de otra. Entonces, buscar, explorar los antecedentes, luego definir, contextualizar la temática, luego buscar las aristas que estén vacíos, es decir, los vacíos que existan sobre el tema, y no ahondar en temáticas que ya han sido constantemente abordadas. Luego de hacer esa revisión y todo, definir específicamente cuál va a ser el aporte. Si ya otros han abordado un modelo, bueno, entonces yo voy a abordar una aproximación teórica, porque a partir de la praxis de ese modelo se ha generado una aproximación teórica. Ah, pero es que ya existe la aproximación teórica. Bueno, entonces yo voy a trabajar con un modelo. Y así sucesivamente. Entonces vamos marcando la diferencia a la medida que investigamos y ahondamos en lo que marca la diferencia. Tienes apagado el micrófono, Sí. doctora Mariana. Muchas gracias por su respuesta, doctora Franaí. Vamos entonces a continuar y la pregunta es para la doctora Carmen Consuelo López. Doctora Carmen, ¿existe alguna tabla que asocie los valores con los diferentes métodos? Ok, ¿existe alguna tabla que asocie los valores con los diferentes métodos de investigación para no caer en incoherencias entre métodos o diseños con el paradigma?
Bueno, buenas noches a todos. Gracias, doctora Mariana, por la pregunta y gracias a todos por compartir con nosotros en esta noche. Esperamos que sea de gran provecho para todos nosotros. Fíjense, existen muchísimas tablas, existen muchísimas posiciones en el mundo de la investigación, no hay nada acabado, ni hay nada culminado, ni hay absolutismo, es decir, ya todo está hecho, todo está construido o verdades absolutas. Eso no existe en investigación. Por supuesto que hay variedad de autores que plantean lo que tiene que ver con la coherencia entre lo que es paradigma, enfoque y método de investigación. ¿Qué fue lo que quisimos hacer desde la Universidad Benito Juárez? Pues les planteamos en la conferencia que ustedes pudieron ver previamente, y si no han logrado verla completa, les invitamos para que puedan hacerlo con detalle, con paciencia. Les hicimos una estructuración, pero la esencia, más allá de los valores los valores entran dentro de los paradigmas y de los enfoques que se están desarrollando, pero entran porque forman parte de un método de racionalización, es decir, de racionamiento. ¿Cómo vemos lo que vamos a investigar? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra mirada acerca de lo que vamos a investigar? Entonces, dependiendo de ese método racional que vamos a utilizar, emergen o no un conjunto de valores que son diferentes. Fíjense que desde el paradigma positivista, por ejemplo, que es el paradigma tradicional, la posición del investigador frente a lo que va a estudiar es de lejanía. El investigador está acá, lo que va a estudiar está allá. Entonces, los valores que emergen a partir de allí son diferentes a lo que se pueden desarrollar dentro de la investigación cualitativa, donde el sujeto que está investigando investiga con la gente, entre la gente y para la gente. Entonces, eso implica que los valores que se desarrollan ahí son totalmente diferentes a los que pueden desarrollarse dentro de un paradigma positivista tradicional, donde la lejanía del investigador con el objeto de estudio es diferente. Igual con la investigación bajo el enfoque mixto, donde tenemos que en un momento abordar una posición y en otro momento otra, y por tanto los valores que emergen allí son totalmente diferentes. Hay un material del doctor Jesús Leal que él plantea en uno de sus cuadros en el capítulo 2, parte de estos elementos que les pudiera compartir. Y en los materiales, que por cierto les acaban de hablar de nuestro doctor Feliberto Martín, él tiene más de 30 libros, es prolífico en esta materia de investigación, quizás no como esquemas, aunque él utiliza muchísimos esquemas para apoyar dentro de sus escritos, pero aparecen elementos que pudieran ayudarle a revelar. La esencia, en conclusión, es que usted comprenda cuál es su método su método racional para investigar, cuál es esa perspectiva del investigador frente a cada uno de los paradigmas, y a partir de allí la lógica pura emergerá cuáles son los valores que se utilizan para un enfoque, cuáles son los valores que se utilizan para un enfoque y para un paradigma en particular. Bien, muchas gracias, doctora Carmen Consuelo. Ahora pasamos a una pregunta dirigida a la doctora Norma López. Doctora Norma, ¿el enfoque de investigación cualitativo, cuantitativo o mixto lo da la orientación del objetivo general o lo dan los datos que vamos a utilizar? Buenas noches, gracias por la invitación a estar acá. Fíjate, eso te lo va a dar la investigación como tal, es decir, el planteamiento del problema primero te va a orientar, o sea, te va a ir orientando hacia cuál de los métodos vas a utilizar. Luego, obviamente, los objetivos que tú te plantees, tanto los objetivos general como los objetivos específicos. Y cuando tú empiezas a realizar el trabajo de campo, que empiezas a, digamos, a ponerte en contacto con la realidad, te vas a dar cuenta cuál método vas a utilizar. Si vas a utilizar el cuantitativo, si vas a utilizar el cualitativo o si es mixto. Y como decía antes la profesora Carmen, pues todo eso te va a dar distintos valores, esencias, o sea, te va a llevar a una orientación diferente de tu investigación. Entonces, lo primero es el planteamiento del problema, luego los objetivos y luego el acercamiento al campo que vayas a estar haciendo. No sé si se responde a la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora Norma. Ahora tenemos otra pregunta, a ver cuál de los panelistas está en disposición de responder.
Las hipótesis son válidas para investigaciones de enfoque cuantitativo. Bueno, no sé quién. Adelante, profe. Las hipótesis no solamente, o sea, pues sí es en el método cuantitativo, pero también va a depender del tipo de investigación que estés haciendo. Por ejemplo, tú puedes hacer una hipótesis cuando tienes una investigación, no sé, ciencias naturales, que te haces una hipótesis de, no sé, estás investigando sobre las hormigas y te haces una hipótesis de un experimento que estás realizando. Entonces, luego, los resultados de ese experimento te van a dar la respuesta de si la hipótesis se cumple o no. Ahora, en ciencias sociales es un poco diferente, ¿no? Por eso digo, dependiendo de la investigación, del tipo de investigación y la investigación que estés realizando, vas a realizar hipótesis o no. Bueno, Bien. hay Adelante, doctor varios Filiberto. tipos de hipótesis. Eso también hay que tenerlo También. claro. Hay muchos tipos de hipótesis y dependiendo del enfoque, el paradigma que estén trabajando, podemos hablar de hipótesis, podemos hablar de supuestos hipotéticos. Desde el paradigma positivista hablamos de una hipótesis que puede ser demostrada desde lo descriptivo o desde la estadística inferencial y puede ser también una hipótesis nula. Hay varios tipos de hipótesis. Eso para concretar se le recomienda que revisen lectura para concretar, porque también hay hasta un formato para establecer, dependiendo del tipo de investigación, cuál es la redacción adecuada de la hipótesis a demostrar finalmente o a comprobar. Ok, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos entonces a revisar en el chat. Hasta el momento no hay preguntas, pero para cerrar esta primera ronda de preguntas, pudiéramos invitar a los participantes a que uno o dos puedan plantear sus inquietudes. Pueden levantar la mano y les damos el derecho de palabra y pueden abrir su micrófono. Si alguno tiene alguna duda que desee aclarar, este es el momento justo para hacerlo. O Que sea algo complementar. que no hayamos comentado hasta ahora. Adelante, Jairo Carmona. Buenas noches con todos. Perdón, a ver, antes que todo, pues dar las gracias por esta oportunidad y dar las gracias por el material que nos han suministrado. Creo que pedagógicamente, no soy pedagogo, pero entiendo desde mi educación muy ingenieril que los objetivos los están logrando. Han logrado confundirnos bastante, han logrado inquietarnos, me entiende, bastante con las conferencias del doctor Filiberto, la doctora Franaid y mucho más con el de la doctora Carmen, ¿cierto? Yo quedé un poquito, ¿cierto? Quedé bastante inquietado con eso, pero obviamente sí hay cosas concretas. La última participación que hizo el doctor Filiberto, ahorita un momentito, habló de una forma, digo, existe una forma, un modelo para ayudar a determinar la hipótesis, porque obviamente ya sabemos, o sea, hemos aprendido en los documentos que hay bastantes tipos de hipótesis. O sea, y uno, en la investigación que también va haciendo aparte, pues va uno diciendo, sí, efectivamente, sí, hay muchas maneras de entender esto y pues por la diversidad de la información, entonces uno entra en la confusión. Entonces mi investigación será, bueno, a ver, entonces el enfoque, uno ve la conferencia de la doctora Carmen y dicen, a ver, entonces mi investigación a veces es cualitativa o cuantitativa, o será mixta, mi metodología será cuál, explicativa, explorativa, o sea, ya uno empieza a navegar en eso. Entonces la pregunta exacta es eso. ¿Dónde, deme una sellita, dónde puedo encontrar más información o ese método, esa manera de yo poder determinar? Ahorita en un trabajo que nos están poniendo, yo estoy colocando una hipótesis, ¿cierto? Y entiendo que ahorita estamos haciendo como una especie de borrador de aquello. En algún momento la institución nos va a decir en alguna materia, nos va a decir, bueno, señores, a partir de ahora arrancamos con la tesis, ¿cierto? Arrancamos con el trabajo de investigación y vamos a empezar a estructurarlo de esta manera. Pero quisiera tener ese insumo para poder perfeccionar un poco más mi hipótesis. Muchas gracias, doctor Filiberto. Gracias, Jairo. Gracias por tu participación. Bueno, esa es la idea de
de compartir el conocimiento, de mover las neuronas. Esa es la clave de esto, de repensar, redescubrir cómo lo estoy haciendo, qué puedo mejorar. Bueno, Jairo, te digo que me puedes escribir y yo te puedo dar una referencia. Lo que te digo, una forma es que hay una estructura donde hay la conexión de proposiciones con marcadores de discurso que te permiten establecer si es correlacional, si es experimental con dos grupos. Va a depender del tipo de investigación en la cual tú puedas usar esa, vamos a llamar ese cliché, esa forma de cómo establecer la hipótesis, partiendo Muy de amable. tus variables y de tus supuestos hipotéticos que si hablamos de categoría. Muy amable, doctor Filiberto. Por supuesto que le estaré escribiendo. Me puedes escribir, por favor. Gracias. Muchas gracias Quedo a Jairo atento. por la pregunta tan interesante y al doctor Filiberto por una respuesta tan oportuna. Vamos Gracias. entonces a darle la palabra a Maribel Carrillo. Adelante, Maribel. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, buenas noches. Yo quiero primero que todo agradecer el material que nos colocaron. Yo lo revisé, fui como muy cuidadosa en todo el material, escuchaba lo que decía la doctora Carmen, me parece muy oportuno, creo que ayuda mucho. Yo terminé mi maestría aquí, yo soy magíster en educación y tuve la oportunidad de hacer una investigación en eficiencia de instituciones educativas de todo un departamento. Fue un trabajo muy, muy arduo. Y quiero de pronto manifestarles un propósito que tengo y quisiera saber como la opinión de ustedes, y es en cuanto al tiempo del doctorado. Yo quiero o pretendo atender una necesidad de la universidad en la cual trabajo y quiero aplicar lo que aprendí en la maestría. Pero allá lo hicimos totalmente cuantitativo y me gustaría hacer un estudio mixto, ¿cierto? Siempre hay como mucha polémica si es solamente cuantitativo, si es solamente cualitativo, que lo uno, que lo otro. Entre los mismos directores de las tesis ya llegó un momento en que no quería saber. Particularmente creo que lo mixto es mejor, es una posición personal. Sin embargo, tengo la inquietud y la preocupación de si me alcanza el tiempo. Yo ya arranqué, o sea, cuando aquí mi profesor Daniel me pidió la pregunta, problema, pues yo ya la tenía, yo ya estoy con un grupo de investigación, yo ya tengo adelantado, ya he ido trabajando, ya he estado trabajando el estado del arte, ya yo voy adelantadita en el proceso, pero porque tengo, digamos, la experiencia de la maestría, porque fue muy dura. Aquí tiene un enfoque investigativo en la universidad y fue bastante dura. Entonces yo dije, yo esto no me puedo dormir, hay que arrancarlo enseguida y comenzar enseguida. Pero tengo esa inquietud si me alcanza el tiempo del doctorado para ir atendiendo las necesidades del doctorado y a la vez poder responder para plantear un estudio mixto o si solamente lo dejo cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo mío es sobre grupos de investigación y me gustaría, pues yo quiero trabajar eficiencia, pero quiero trabajar también con las matrices que tiene MinCiencias aquí en Colombia. Sí, ellos tienen una ponderación especial. Me gustaría hacer el cruce de resultados para hacerle un mayor aporte a la universidad. Gracias. Bien, creo que la doctora Norma levantó la mano a ver si puede responder esa pregunta. Sí, bueno, realmente, hola Maribel, fíjate, con respecto a los tiempos, si no conozco totalmente los tiempos del doctorado, eso sí te lo pueden responder después la parte administrativa. Yo sí te invito, con mucho respeto, a que te calmes, y lo mismo le quería comentar a Jairo, porque la ansiedad, la preocupación, la angustia nos resta energía para dedicarle al doctorado. Entonces los invito ustedes realizaron algunas lecturas del material que se les envió. Entonces eso necesitan decantarlo. Eso no es algo que ustedes leyeron y ya, chao, ahora voy a escribir, sino que necesitan como procesar toda esa información,
vieron la conferencia, todo eso necesitan procesarlo y luego es que ustedes van a poder escribir y decidir si es el método cuantitativo, el cualitativo o el mixto. Entonces, yo estoy segura que si ustedes respiran profundo, se calman, van procesando toda la información que le están dando y continúan, estoy segura que van a poder terminar, independientemente del tiempo que sea el doctorado. De verdad, se lo digo de corazón, traten de calmarse. Cuando uno está angustiado, debe parar, respirar y luego continuar. Y se lo digo por experiencia propia. Inclusive, ¿yo qué hago? A veces paro y me voy a caminar y tal, y vuelvo con energías renovadas, de verdad que sí. Porque la angustia nos quita mucha energía para continuar. No sé si respondo exactamente a tu pregunta, pero quería compartir eso con todos. Muchas gracias, doctora Norma. También la doctora Carmen Consuelo quiere compartir algunas recomendaciones y luego la doctora Franaí. Sí, fíjense, yo que hay varias cositas aquí que anoté de sus planteamientos y me gustaría rápidamente intentar precisarlas. La primera es, la decía Jairo, y que me parece bien interesante que hayan podido o que hayamos podido generar en ustedes ese conflicto cognitivo. Eso es fundamental para el investigador. ¿Por qué? Porque su tesis, la tesis doctoral, es una construcción que implica que ustedes desarrollen todo un texto de tipo argumentativo. Y para argumentar necesitamos tener un elemento crítico, reflexivo, que nos permita entonces generar esos argumentos. Si ustedes no tienen un conflicto cognitivo que los invite a pensar y a repensar, a reflexionar y a accionar sobre ese tema de investigación, difícilmente se puede producir una verdadera tesis doctoral que aporte al conocimiento. Eso en primer lugar, me emociona eso. En cuanto a la pregunta acerca de qué es lo mejor, lo cuantitativo, lo cualitativo, lo mixto, fíjense, dependiendo de la postura filosófica que usted pudiera asumir, y eso tiene mucho que ver con el racionamiento, ¿verdad? Con la manera en que usted aborda la investigación. No hay, por ejemplo, desde el pragmatismo, no existe qué es mejor que lo otro. O sea, lo cuanti es mejor, lo cual es mejor, lo mixto es mejor. Su problema de investigación, la manera en que ustedes aborden ese problema de investigación va a revelar cuál es el método más idóneo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros quisimos hacer con estas charlas que le dimos, con estas conferencias? Y por eso la invitación de la doctora Norma, revísenla con el detalle. Intentar darles respuesta. Por ejemplo, si usted quiere abordar un objeto de investigación donde usted quiere medir, quiere cuantificar, quiere fundamentar o validar una teoría existente, usted se irá por el paradigma positivista, ¿me entiende? Porque ese es el paradigma idóneo para su investigación, por lo que usted quiere hacer. Ahora, si usted quiere comprender, interpretar, explorar, transformar una realidad, debe irse con el paradigma cualitativo, que le da respuesta a través de sus métodos a ese tipo de elementos. Pero si usted quiere y necesita, como nos hablaba Maribel, ambos elementos, entonces, ¿cuál parte de la investigación vas a desarrollar con lo cuanti y cuál parte de la investigación vas a desarrollar con lo cuali? Eso implicaría que tú te organizas y allí el tiempo da. Si usted está organizado, si está claro en qué es lo que voy a investigar, ¿cómo voy a alcanzar esa investigación? ¿Con qué? ¿Cuáles son los propósitos de la investigación, los objetivos? ¿Cómo y con qué lo voy a alcanzar? Por supuesto que da tiempo, porque recuerden que una cosa es el tiempo de escolaridad, donde ustedes ven los módulos y tienen que generar algunas actividades, y tienen un tiempo posterior para que ustedes puedan completar y desarrollar esa tesis. Pero si eso está claro y ustedes son disciplinados, por supuesto que les da tiempo. Allí es importante entonces la charla de la doctora Franaída Silva, precisar el qué quiero investigar, cuál es mi tema, cuál es el objeto o el elemento intersubjetivo o subjetivo de la investigación, qué es lo que yo voy a investigar. Estando claro eso, se revela fácilmente el cómo, con qué, y el tiempo da. Con disciplina, con enfoque y con mucho ánimo, les aseguro que el tiempo da. Muchas gracias a la doctora Carmen.
Y ahora vamos a escuchar entonces las palabras de la doctora Franaid con respecto a esta interesante pregunta. Sí, lo mío realmente le quería comentar a, ay, se me olvidó, ¿quién? Maribel o Marlene. Maribel. Le quería decir que en mi haber tengo algunas investigaciones que hicimos aquí en la universidad con respecto al desarrollo, al enfoque axiológico teórico, a la comunidad epistémica que implican los grupos de investigación en la Universidad Nacional Abierta. Y tomamos como referencia, por cierto, lo que son los criterios, los indicadores que exige Colciencia para la clasificación de los grupos de investigación. Le iba a comentar a Maribel, a Marlene, que nosotros al principio hicimos una investigación descriptiva, que era netamente cuantitativa, en la cual nosotros queríamos saber cuántos grupos, cuántos participaban, cómo participaban, pero eso no llenó nuestras expectativas, ¿sí me explico? Entonces nosotros en una segunda investigación quisimos descubrir cómo se construye la comunidad epistémica en los grupos de investigación que están en la modalidad distancia, fíjate. Entonces nosotros nos propusimos, iniciamos con una investigación cuantitativa en la cual requerimos, por supuesto, de los números, requerimos de todo lo que fue el cuántas participaban, cuál era la producción, cuántos artículos, trabajos, reuniones, seminarios, asambleas y tal. Y eso nosotros luego lo complementamos o lo integramos con un estudio que era etnográfico combinado con la fenomenología. Entonces, tú puedes, dependiendo de tu alcance, de tus limitaciones, de tus, vamos a decir, de tus aspiraciones, de tu objetivo, de tu meta, es que tú vas a desarrollar la investigación. Solamente eso quería decirle y te voy a dejar por acá por el chat el ResearchGate donde están esas investigaciones publicadas. Ya, gracias. Gracias, doctora Franaid. A ver, cerramos esta primera ronda de preguntas con la participación de Marlene, por favor. Adelante, Marlene. Haz tu pregunta. Buenas noches, Marlene Fernández de Honduras. En los diferentes módulos que hemos llevado, en algunos momentos pues nos han acercado un poco a plantear el tema de investigación. Incluso hubo un trabajo en un módulo donde se hablaba de qué viabilidad había de financiamiento para el trabajo de campo. La investigación es bastante complicada y más cuando no se escoge un tema que sea factible, no solamente en tiempo, sino en recursos humanos y financieros. Yo soy consultora independiente y trabajo en la universidad dando metodología de la investigación y me ha tocado hacer estudios de impacto, investigaciones, sistematizaciones, análisis de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, donde uso la investigación de hecho. Mi pregunta y mi reflexión es la siguiente. Primero, ¿en qué momento van a asignar el profesor asesor? Porque la mayoría de las situaciones que se dan en las universidades, que no hay eficiencia terminal, es cuando los estudiantes no tienen asesor y por ellos mismos no pueden sacar una tesis. Tal vez no sea el caso de esta universidad, pero yo recuerdo cuando estudié en la Universidad Nacional de México, estudié género, y desde el inicio, casi en el tercer mes, me nombraron una asesora para el trabajo de tesis. Entonces, siempre nosotros en el grupo de doctorantes estamos preguntando y hemos hecho las preguntas a los profesores y no responden. ¿En qué momento nos van a asignar el profesor asesor, verdad? Y creo que esa es una inquietud que le deben dar ustedes trámite en función de que esta situación pues se resuelva. La otra es el tema del financiamiento. Aquí debemos ser bien juiciosos en que la muestra que se delimite pues no sea tan amplia, porque yo asumo, ¿verdad? Y lo estoy asumiendo, que todo el trabajo de investigación va a correr por nuestra cuenta, el trabajo de campo. Cuando saqué una maestría aquí en Honduras, yo conseguí un financiamiento con un proyecto midiendo el impacto estudiantil y recuerdo que me dieron 80,000 lempiras para el trabajo de campo y fue grandioso porque me ayudó mucho, ¿verdad? Me tocó contratar hasta encuestadores y yo salí en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, sí quisiera yo que me aclararan esas dudas. No, mis dudas no son tanto en investigación,
sino más en los procesos de acompañamiento que debemos tener como doctorantes a fin de que pues nuestro título salga en el tiempo y forma y nosotros podamos salir bien con la tesis. Buenas noches. A ver. Bueno, quería comentarle a Marlene, fue quien hizo la Marlene. pregunta, ¿verdad? ¿De qué doctorado dijiste que eres? Sí, dirección de proyectos. Dirección de proyectos. Muy bien, Marlene, fíjense. La Universidad Benito Juárez tiene un sistema de tutores virtuales, es decir, los tutores, perdón, que damos las clases en los módulos y asesores de apoyo que se van nombrando a medida, pero la universidad no tiene tutores de 1 a 1, ¿sí? Al finalizar tu escolaridad, la universidad te da la libertad para que puedas, dentro de los asesores que fueron parte de los módulos, nombrar a uno de ellos como el asesor o tener un tutor de afuera, alguien que tenga las condiciones que sea doctor, todo lo demás. Esos trámites administrativos los maneja la dirección académica de doctorado. Nosotros realmente en esta actividad académica, pues estamos, eso es lo que manejamos, pero hasta ahí lo manejamos. De resto, si quieren profundizar en eso, sí deben dirigirse pues a la coordinación. Pero eso es lo que nosotros hemos manejado en la experiencia que hemos vivido. Se dan las asignaturas y luego que culmina la escolaridad, ustedes van a tener un asesor con quien van a tener 3 revisiones de la tesis, luego van a tener un director que los va a acompañar hasta la candidatura y el examen doctoral. Bien. Muchas gracias, doctora Frenaid, por estas aclaratorias. Sabemos que son de gran valor para nuestros participantes que se van iniciando en este proceso. Y vamos a cerrar entonces esta primera ronda de preguntas. Vamos a recoger el espíritu de las respuestas que dieron nuestros especialistas, nuestros expertos. En cuanto a la primera pregunta, el doctor Feliberto nos explica que la maestría, nos quedó claro que la maestría tiene la finalidad de formar al investigador para dar una respuesta operativa, mientras que en el doctorado se aspira a generar una teoría, a construir un conocimiento científico. En cuanto a los temas, cuando se presentan varios compañeros que abordan el mismo tema, es necesario hacer una exploración profunda, revisar el estado del arte, definir nuevas aristas, nuevas miradas hacia el tema que estamos estudiando y determinar cuál sería el aporte que nuestra investigación va a dar a ese conocimiento científico. Aunque todos trabajemos con el mismo tema, pues cada quien hace su investigación con su perspectiva particular y su aporte será diferente al del compañero. En cuanto a los valores, difieren entre los diferentes enfoques con relación a la concepción del objeto o sujeto de estudio que tenga el investigador. Y estos deben ser considerados al momento de seleccionar el paradigma, el método y el diseño de la investigación. En cuanto al enfoque de la investigación, si es cualitativo, cuantitativo o mixto, la doctora Norma López nos indica que esto se define por el objeto de estudio y que los objetivos orientan a esa selección de ese enfoque, los objetivos y propósitos que tenga el investigador. Finalmente, el doctor Feliberto nos explica que las hipótesis son más comunes en el método cuantitativo, pero depende del tipo del método y diseño de la investigación y que también se pueden utilizar supuestos hipotéticos. Y esperamos que nuestros participantes hayan alcanzado claridad en cuanto a sus preguntas sobre los aspectos administrativos con la participación de la doctora Frenaid. Bien, entonces, continuando con esta mesa redonda, pasemos entonces a la segunda ronda de preguntas. Vamos a comenzar de nuevo con el doctor Feliberto y la pregunta es la siguiente. ¿Una tesis doctoral puede ser aplicada a una organización o entidad en particular o debe ser para un objeto de estudio más amplio como un municipio, un departamento, sectores o gremios? Bueno, con respecto, ya lo hemos tocado en la primera ronda, hay que tener claro el objeto de investigación, tenerlo muy claro. Eso me va a encaminar las aristas de lo que voy a escudriñar y por lo tanto eso me va a dar la profundidad y la trascendencia científica que exige un doctorado. Indiferentemente, si está claro el objeto de investigación y sus aristas, basado en ese estado del arte que se ha hecho, que falta por hacer, que falta profundizar,
el investigador traza sus objetivos de investigación, en la cual tiene claro de una primera mano cuál es el método que va a utilizar, cuál es el enfoque, y puede hacer la investigación dependiendo del enfoque en cualquier contexto, y va a depender de, como les dije, del objeto de investigación, que esté claro. No va a ser por cantidad, sino va a ser la calidad en función a la información que me pueden dar la muestra o me puede dar los informantes clave, dependiendo, repito, del enfoque, porque cada enfoque tiene una nomenclatura técnica y específica a la hora de divulgar el proceso. Se van a dar cuenta que en la guía que nos da la universidad, la UVJ, es una guía de orientación, pero cada uno de ustedes va a orientar el discurso epistémico, metodológico en función al paradigma que vayan a trabajar, porque puede ser que la guía de orientación me diga muestra, pero resulta que estoy dentro de otro contexto donde se llaman informantes clave. Entonces, cada uno de ustedes va a ir armando su propio proceso de investigación. Entonces, se puede trabajar en cualquier contexto, puede ser un departamento, pueden ser varias instituciones, es dependiendo del objeto y del propósito de la investigación. Ok, continuemos entonces. Muchas gracias, profesor. Continuemos con la doctora Franaí. Y la pregunta para usted, doctora, es ¿cómo lograr la excelencia educativa en un área? Bueno, imagínate. Eso es una Grande la pregunta, pregunta. la voy a contar desde mi experiencia. Y no es que he logrado la excelencia educativa, pero siempre voy dando pasos hacia varios elementos que he considerado importantes. Y es primera vez que lo voy a compartir, así que tomen nota. Lo primero, considerarnos como docentes aprendices permanentes. No creer que lo sabemos todo y no mostrarnos como que ignoramos todo. Siempre, bueno, yo no sé si es la Madre Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, que dicen que no todos, no, Albert Einstein, que me corrija el doctor Ilmer si no es así, que todos sabemos algo y no ignoramos todo. Primero eso, no nos enredemos mucho en la cosa, lo que quiero decirle es que seamos aprendices permanentes. Segundo, seamos buenas personas, no hacer daño a nadie, hacer ciencia para el bien, por el bien, con el bien, ayudar a otros. Siempre va a haber gente que nosotros digamos, no, es que yo no, tal cosa. Yo, por ejemplo, siempre digo, para mí el doctor Feliberto es un ícono, una leyenda aquí en Venezuela. Y saben, yo hacía mis trabajos y citaba Palella y Martins, Palella y Martins. Cuando una vez me dicen que voy a conocer al doctor Feliberto, incluso que se iba a quedar en mi casa por una cosa de la vida, yo dije, Dios, el doctor Feliberto va a estar en mi casa, esa eminencia, no lo puedo creer. Hoy somos grandes amigos y digo, bueno, ambos hemos aprendido el uno del otro. Para mí él es una eminencia, él me dice a veces eminencia, yo digo, ¿será que me lo dice por echarme broma? Entonces, ¿qué sucede en eso? Que todo es una simbiosis, todos aprendemos de todos. Hacer cerebros colectivos es mejor, como decimos siempre en ese adagio chino que dice que más vale ir con otros y llegar más lento que ir muy rápido y llegar solo, porque no tienes con quién compartir, con quién ser. Y eso va tomado de lo otro para lograr la excelencia. No quedarse con el conocimiento que no se comparte, que no se socializa, que no se divulga, que no se difunde, que no se escribe, no nos inmortaliza. Que les digo, como excelentes docentes deben presentarse en ponencias, en seminarios, en foros, ser moderadores, porque podemos tener la humildad de un día somos el doctor que está dictando la ponencia y otro día somos moderadores. No teman a equivocarse, porque si se equivocan significa que van avanzando. No se paren mucho en pedir permiso, más pidan disculpas que pedir permiso a un pie para hacer la otra cosa. Sean atrevidos, no le teman a las cosas. El docente debe ser atrevido, marcar la diferencia, entender que estamos en un mundo de diversidad. Yo trabajo en una universidad a distancia, entre las universidades en las que presto mi apoyo, una universidad a distancia, donde anteriormente lo que nos ocupábamos era si había personas con discapacidad. Pero entonces hace pocos días me decían, no, es que ahora no solamente es con discapacidad,
ahora es que tenemos personas con diversidad sexual, diversidad cognitiva, con muchas maneras de ser, y es que todos somos diversos. Y eso va con lo que me habían preguntado anteriormente, con lo que había dicho de cómo marcar la diferencia con las tesis, ¿no? Entonces, otro aspecto para ya cerrar aquí es que para nosotros ser excelentes en la educación es, a ver, es como cuando la educación de los niños, yo no tengo niños, pero veo a mis padres y han sido muy tradicionales, pero les ha tocado adaptarse a lo moderno, adaptarse a la tecnología, aceptar las diferencias, las nuevas parejas que se hacen en la familia, las nuevas formas de vida, la nueva ecología digital, pero lo tradicional debe marcar también. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es preferible hacer las tesis, los trabajos, los emprendimientos desde la manera lenta, que lograr todo muy rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que seamos éticos, que tengamos actitud de ontológicos, que seamos éticos. Por ejemplo, en vez de buscar y cortar y pegar y hacer un plagio, vamos a indagar sobre el tema de manera con la habilidad blanda. Tengamos la proactividad, como les dije, seamos eternos aprendices, ayudemos a otros y tengamos buenas iniciativas que involucren a la gente, que la gente aprenda con nosotros y nosotros aprender de ellos. Creo yo que allí debe estar la excelencia de un docente. Ojo, no tengo todo eso, pero lo he estado viviendo de manera intermitente a lo largo de mi vida. Muy bien, muchas gracias, doctora Franay. Muy interesante este aporte. Continuemos con la Gracias a doctora ti. Carmen Consuelo, y la pregunta para usted, doctora, es la siguiente. ¿Existe alguna guía metodológica que me permita encontrar esa estructura más centrada de todo el esquema? Bueno, hay varias guías metodológicas que te pudieran ayudar, pero fíjense, a nivel de doctorado, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, nosotros no podemos buscar, bueno, esa es la tendencia, ¿verdad? Buscamos desde el pensamiento complejo, ¿verdad? La inmediatez, todo lo fácil, todo lo rápido. Hay materiales, ¿verdad?, que les pueden ayudar, como, por cierto, una de las últimas ediciones del doctor Feliberto Martín, que se llama El arte de la investigación científica. La primera edición fue en el 2019, y en este material él hace un paseo bien interesante por cada uno de los elementos que nosotros trabajamos en la charla. Hay otros materiales que pudieran serle de gran ayuda. De hecho, la doctora María Esther tiene un banco, y la Universidad Benito Juárez tienen un banco de información bien interesante que van a ir compartiendo con ustedes, de libros tanto tradicionales como nuevos que explican estos elementos. Hay un libro tradicional que es el de doctor Hernández Fernández y Batista, que también plantea de manera bien amplia y detallada todos estos tipos de elementos. Sin embargo, mi llamado es a lo siguiente: nosotros no podemos ubicar, o no me parece que sea lo conveniente, formándonos como doctores, buscar los elementos puntuales, es decir, esto, y ya me aprendí esto y ya soy. No, en investigación hay que revisar los autores originales, hay que leer a profundidad los clásicos, porque eso te permite, además de desarrollar estructuras argumentativas, conocer a fondo cuáles la perspectiva a partir de la cual surge, bueno, este paradigma, este enfoque o este método que usted quiere investigar. Y de hecho hay autores, ya cuando ustedes elijan sus métodos, hay autores puntuales para cada método. Por ejemplo, hay unos autores que son muy reconocidos en Colombia, pero creo que ellos son argentinos. Se llaman Juni y Urbano. Ellos tienen un material interesantísimo, a mí me encanta, explicando lo que es la investigación-acción y explicando lo que es la etnografía. Autores como Miguel Martínez Miguelés, que en paz descanse, también ellos plantean elementos bien puntuales acerca de, por ejemplo, uno de los paradigmas que no trabajamos, que fue el racionalismo crítico. José Padrón Guillén aborda el racionalismo crítico, Miguel Martínez aborda lo que es la investigación cualitativa, él trabaja la etnografía educativa, él trabaja el paradigma emergente. Eso, claro, son libros más profundos, más de reflexión, pero lo importante es que ustedes tengan en claro algo, y se los dijimos en la charla. Y esto es para cerrar. Las etiquetas semánticas son elementos que ustedes deben atender. Por ejemplo, hay autores que llaman
a María Lourdes Piñero, ella dice que lo cualitativo no se le debe llamar enfoque, sino perspectiva metodológica. Gran parte de los autores lo llaman enfoque. Es decir, hay una serie de etiquetas, óiganlo bien, etiquetas semánticas de nombres que se le ponen tanto a los paradigmas, a los enfoques, a los métodos, como a los nombres de cada uno de ellos. Entonces, cuando usted empieza a revisar esa gran cantidad de libros, bueno, pero esto es otra cosa diferente, esto ya existe, esto no existe, pero ¿por qué le pone un nombre y este no? Recuerden que hay elementos de marketing también dentro de la literatura en metodología de la investigación. Entonces, no se dejen llevar por el marketing, por eso deben estar claros en el posicionamiento y saber que, bueno, por ejemplo, el paradigma interpretativo, bueno, unos los van a llamar fenomenológico, otros los van a llamar fenomenológico interpretativo, otros los van a llamar postnaturalista. O sea, cada autor pudiera colocarle un nombre, pero ya usted sabe que ese paradigma es el que surge como complemento, algunos lo llaman en contra, ¿verdad? Para el momento histórico fue prácticamente para dar respuesta a lo que el paradigma tradicional o el paradigma positivista no podía darle respuesta, pero, por ejemplo, el paradigma pragmático, que es el que trabaja el enfoque mixto, entonces se llama paradigma pragmático, paradigma complejo, paradigma holista, tiene muchos nombres. Usted lo que debe estar es claro, independientemente del nombre, cuando hablen y cuando posicionen al investigador frente al objeto o el sujeto de estudio, usted ya tenga claro qué es lo que usted va a desarrollar. Así que aquí el punto está en leer, en revisar, en establecer una diferencia muy grande, oigan bien, entre el cumplimiento y el compromiso. El cumplimiento, o sea, agarré la tarea, dijo la doctora Fernández hace poco, cortó, pegó, resolvió, cumplimiento. Pero cuando usted se compromete, independientemente de la premura que usted tenga, porque sí debe entregar las tareas y las actividades, usted puede seguir revisando, usted debe seguir revisando, y ahí tiene libros como el del arte de la investigación científica del doctor Feliberto Martí, tienen a Miguel Martínez Migueles para la investigación cualitativa, tienen Hernández Fernández y Batista, tienen Sampieri, tienen Sandín, tienen una cantidad de libros, y el punto es que usted se centre y pueda saber, bueno, como yo voy a trabajar tal cosa, entonces voy a buscar los autores de esta área, y eso le permitirá paradigma, enfoque y método con el que usted va a trabajar. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctora Carmen. Continuemos entonces con una pregunta dirigida a la doctora Norma. Si inicio un enfoque cualitativo, ¿se tiene que cumplir con algunas normas para la siguiente parte cuantitativa para que me respalde lo cualitativo o viceversa? No necesariamente. No necesariamente. Porque lo cualitativo te puede complementar lo cuantitativo o viceversa. O sea, puede complementar o puede a lo mejor explicar mejor algo que descubrí en la parte. O sea, por ejemplo, si yo comienzo con un enfoque cuantitativo, puedo utilizar luego el cualitativo puede ser complementar o puede ser para explicar mejor algo que vi en lo cuantitativo. O sea, entonces mi respuesta es no necesariamente. Puede ser complementar o explicar mejor o a lo mejor, digamos, aportar más conocimiento de lo que obtuviste en cuantitativo. Así que no necesariamente la pregunta que me hizo la persona. Muchas gracias, doctora Norma. A ver, vamos ahora con una pregunta para el doctor Ilmer Palomares. Doctor, ¿qué son las categorías emergentes? Muchas gracias, Mariana. Bien, quiero agradecer la invitación. Disculpen que entrara en este momento, pero tenía unas actividades que tenía que cumplir y terminar. Y bueno, antes de responder, hay que entender un poquito acerca primero el concepto de qué son categorías. Hay que entender que las categorías son exactamente abstracciones o conceptos generales acerca de una situación donde en los problemas observamos características y atributos que podemos relacionar. Y por supuesto, estas categorías están generalmente presentes en la primera oportunidad
cuando describimos el problema de investigación, inclusive cuando planteamos la pregunta de investigación. Generalmente ese es el norte sobre el cual muchas veces las personas realizan la mayoría de las investigaciones. Quiero hacer una alusión, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, llegó a ver una serie muy conocida que se llamaba Columbus, que era un detective muy conocido, muy popular por la forma tan particular de hacer investigaciones. Cuando se hace, por ejemplo, él encontraba un crimen, él se fijaba en una persona y se guiaba en función de todas las cosas que encontraba para buscar culpar o determinar si esa persona era inocente o culpable, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta es una forma en la cual muchas personas trabajan también en la investigación, en la parte educativa. Generalmente traza su investigación en función de este tipo de recolección de información que se llaman categorías previas, que generalmente son las que establecen las personas, como lo mencioné, en el planteamiento del problema y en la pregunta de investigación. Otra forma, que es la más moderna, inclusive se hace en las investigaciones penales, no solamente allí, sino también en las investigaciones que vamos a ver en el campo educativo, son investigaciones donde la persona de la investigación tiene ideas, sí, ciertamente hacia dónde va, pero no conoce en detalles cuáles son los conceptos, cuáles son las formas y cuál va a ser la estructura de su investigación, y esta surge y se puede ver fácilmente en el momento que se están recopilando los datos, cuando se hace una entrevista, cuando se aplica algún tipo de instrumento o alguna técnica, surge la información que, por supuesto, como es bastante abstracta, es necesario que el investigador tenga la capacidad y la experticia para determinar cuáles son las categorías que va a encontrar allí. Esas categorías que surgen no es definida por el investigador, sino por los informantes, son las categorías emergentes, y el investigador, por supuesto, debe saber conocerla, identificarla, y al encontrarla tiene que hacer un proceso que se llama exactamente categorización, donde va poco a poco filtrando y determinando cuáles son las que son pertinentes para su investigación y son útiles. Generalmente este tipo de investigaciones son las investigaciones de enfoque cualitativo, donde por supuesto generalmente se ajusta más al tipo de problema, donde el investigador se nutre de lo que le aportan los participantes o los informantes clave. Gracias, Mariana, por la pregunta. Gracias a usted, doctor Hilmer, por su respuesta. Vamos entonces a recoger un poco lo que ha sido, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido esta segunda ronda de preguntas para dar entonces la palabra a los compañeros participantes doctorandos. ¿Ok? Con respecto al contexto de la tesis doctoral, el doctor Feliberto nos explica que es importante tener claro el objeto de investigación, porque esto nos va a dar la profundidad y cuál es la trascendencia científica que se busca en el doctorado. Por lo tanto, una investigación doctoral se puede hacer en cualquier contexto, ya que esto va a depender de la intención de la investigación. Y por supuesto, debemos adaptar la propuesta al objeto de estudio. La doctora Franait nos explica que para lograr la excelencia educativa en un área hay que dar pasos hacia los elementos que nos llevan a esa excelencia. Ser aprendiz permanente, ser buena persona, algo muy interesante, presentarse en eventos y en actividades sin temor a equivocarse. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, en su opinión. Y finalmente, tener un comportamiento ético desde todo punto de vista, especialmente en la investigación. La doctora Carmen nos explica que a nivel de doctorado, aunque hay muchos materiales que se pueden revisar para alinear los aspectos de la investigación, es importante revisar los autores originales y clásicos para conocer a fondo la perspectiva sobre el tema que vamos a tratar. Ya sabemos que no existen recetas para hacer la investigación y por eso tenemos que cuidar las etiquetas semánticas en la hora en que estamos haciendo la revisión de la literatura. La doctora Norma nos indica que no necesariamente se tiene que cumplir una secuencia establecida en lo que es el enfoque mixto, que podemos primero utilizar uno y luego el otro, ya que uno puede complementar al otro, nos puede ayudar a explicar, a profundizar lo que hemos encontrado con alguno de los dos enfoques. Y finalmente, el doctor Hilmer nos explica que las categorías son conceptos generales que tenemos sobre una situación y que estas son emergentes cuando no están contempladas desde el inicio de la investigación, sino que van apareciendo en la medida en que ésta se desarrolla. Entonces, bueno, vamos a dar paso a 2 participaciones para entonces cerrar esta ronda y pasar a la siguiente. Vamos primero con Selene, que tiene la mano levantada hace bastante rato. Adelante, Selene. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta es acerca del trabajo. Cuando nosotros terminamos la tesis, para graduarnos, entregamos la tesis y tenemos que publicar un artículo. Es como la pregunta. ¿Es necesario entregar la tesis, obvio, y publicar?
A ver, ¿cuál de los panelistas puede dar esa respuesta? Que parece más de un aspecto administrativo, ¿no? Sí, fíjate, aunque parece un aspecto administrativo, es importante que hablemos de un elemento aquí que es fundamental, aunque eso no está en las charlas, pero es básico para ustedes como estudiantes de doctorado. Hay un proceso que se llama la gestión del conocimiento. Ustedes cuando están haciendo la tesis doctoral están produciendo conocimiento, están creando conocimiento, ¿verdad? Pero ese conocimiento no basta con hacerse, no basta con crearse, eso hay que gestionarlo. Uno de los elementos de la gestión del conocimiento es la difusión del conocimiento. Difundir el conocimiento implica dentro de las comunidades científicas poder compartir qué es lo que estoy haciendo, ya sea un adelanto de la investigación, ya sea un avance de la investigación, ya sea una construcción una revisión teórica de uno de las variables o categorías de mi investigación, o presentar los hallazgos de mi investigación en general. Incluso hay diferentes maneras de hacerlo. Esos son los artículos de investigación, son elementos para la difusión del conocimiento. Y es importante que un doctor no solamente haga la tesis. De hecho, se dice que la tesis y los trabajos de grado, en fin, y los trabajos de investigación, en fin, no son culminados hasta que no se difunde, es decir, hasta que no se publica, no solamente dentro de un repositorio institucional, sino también a través de artículos científicos, porque usted debe dar a conocer a la comunidad científica qué es lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo, cuál es el vacío, cuál es el obstáculo que usted está atendiendo. Entonces, es importante que ustedes entiendan que elaborar artículos de investigación, hacer ponencias, participar en eventos, eso es parte de la gestión del conocimiento y eso es parte de la formación doctoral. Realmente no es bien visto y no es adecuado que un estudiante se gradúe de doctorado y no tenga ni siquiera una publicación, por lo menos en una revista arbitrada. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que usted gestiona el conocimiento que está produciendo. Entonces, fíjense cómo todo esto que nosotros hablamos genera cada vez más inquietudes en ustedes y nos encanta. Y desde la Universidad Benito Juárez se les prepara y se les forma para cada uno de estos elementos. Así que, como decía la doctora Franaí, nada de miedo a equivocarse, vamos a equivocarnos. Aquí tenemos una cultura de tolerancia hasta al fracaso, porque entendemos que para llegar al éxito el fracaso es una parte fundamental. Así que sin miedo a equivocarnos, vamos a seguir avanzando y no vamos a producir conocimiento nada más. No, no, no. Vamos a gestionar el conocimiento y desde la universidad les apoyamos en todo ese proceso. Bien, muchas Doctora, gracias, muchas Carmen. gracias. Bueno. Ay, qué pena. Qué pena para concluir. Entonces, el tipo de publicación que nosotros hagamos, es decir, usted hablaba de una revista arbitrada, ¿se puede publicar en una revista indexada, o en una revista Scopus? O sea, no hay como una obligatoriedad en el tipo de revista. A nivel doctoral debería ser una revista indexada. A nivel doctoral debería ser una revista indexada, sí señor. Pero por eso les dije, por lo menos, una arbitrada. Y en Colombia, un país al que damos saludos a todos, la gente de Colombia, Dios bendiga Colombia, la gente del Ministerio de Educación Nacional solicita, ¿verdad?, que ustedes puedan publicar, ustedes mejor que yo lo saben, y hay muchísimos mecanismos para hacerlo. El punto es que ustedes entiendan que esto no es porque los obligan. Esto es, recuerdan, cumplimiento y compromiso. Esto es un compromiso porque usted entiende que debe gestionar el conocimiento que está produciendo, porque además esa gestión le ayuda a posicionarse dentro de las comunidades científicas, no para demostrar que sabe más, sino para servir mejor, que es lo que verdaderamente buscamos aquí en la Universidad Benito Juárez. Bien. Ok, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Ahora es el turno de Luz Marina Escamilla. Adelante, Luz Marina. Haz tu pregunta. Bueno, muy buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Palomares. En la temática que él nos habla de las categorías,
pues yo voy a desarrollar mi investigación en la institución donde laboro, pero yo veo que el impacto es más allá de lo que yo pueda desarrollar en mi investigación. Mi pregunta es que si la investigación puede estar, digamos, para el doctorado en solamente una fase y yo puedo dejar planteadas las fases siguientes, porque seguramente esta investigación va mucho más allá de una sola fase. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien, bueno, habría que conocer, gracias por tu pregunta, habría que conocer hasta dónde en esa fase genera un aporte interesante para el conocimiento científico, ¿no? Por supuesto, conocer un poquito más acerca del problema. Por supuesto, cuando uno realiza una investigación de cualquier índole, generalmente en el campo de tesis doctoral, en el trabajo doctoral, son investigaciones que buscamos que generen algún tipo de aporte o de producto, como muy lo mencionaba la profesora Carmen Consuelo, que puede ser publicado, puede ser difundido y que genere, por supuesto, algo que identifique al autor y que genere conocimiento ya sea en la comunidad, en la universidad, en algún aspecto. Entonces, habría que ver qué tipo de aporte generaría cuando llegas a esa fase. Si el trabajo de investigación es, por supuesto, tiene las características deseables para poder entonces entregarlo y cumplir con él, porque por supuesto los trabajos pueden ser de un tipo de estructura bien amplia y compleja y que es necesario hacerlo en diferentes partes. Más, hay muchas personas, investigadores, que su línea de trabajo, especialmente cuando se trabaja con el desarrollo de teoría, no se hace a través de una sola investigación. La teoría se construye con el transcurso del tiempo a medida que se tiene una serie de investigaciones que van, por supuesto, relacionadas unas con otras. Y eso es lo que más o menos creo entender lo que mencionas acerca de la fase. Puede ser que en esa fase hace una construcción importante y puedes publicarlo y dejarlo hasta allí, pero por supuesto, te indica, según me indicas, puedes seguir desarrollando la investigación en esa misma línea o esa misma trayectoria. Entonces, tendría que ver muy bien qué tipo de trabajo, conocerla en detalle, para poderte indicar si realmente es aconsejable que la dejes en esa fase o continuar hacia un trabajo un poco mayor. Bien, muchas gracias, doctor Ilmer, por sus orientaciones para nuestra participante. Y le voy a dar el pase un momento al doctor Feliberto, que quiere complementar en el aporte a la pregunta de Selene. Selene. Adelante, profe. Gracias, Mariana, doctora Mariana. Bueno, Selene hacía una aclaratoria en el sentido que tenemos que entregar la tesis y un artículo. Desde mi punto de vista, van a entregar el reporte de la investigación, van a entregar el informe de investigación, porque la tesis es algo intangible, que es el aporte que va a generar el doctorante una vez que logre su aporte significativo, su teoría. La tesis es lo que me va a dejar el participante, investigador, creador, cultor a la sociedad del conocimiento. Y como dijo la doctora Carmen, hay que crear, pero también hay que gestionar. Va a depender del compromiso, del propósito que tengan cada uno de ustedes de seguir, y antes de terminar el trabajo, ustedes pueden ir participando en eventos científicos para ir divulgando los avances del trabajo, pueden divulgar el resultado de un objetivo, después trabajan en el otro objetivo, hasta finalmente construyen un artículo donde integran toda la investigación. Entonces, la habilidad que deben tener para ir divulgando todos esos avances es parte de la dinámica y dejar huella en el sentido de compartir el conocimiento en el beneficio de todos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Feliberto. Muy interesante este aporte, porque acostumbramos a decir, debo entregar la tesis, debo entregar el trabajo de grado. Bien, vamos entonces ahora a pasar a la tercera ronda de preguntas y tenemos ya anotado el derecho de palabra para 4 de nuestros participantes, Alejandra Gómez, William Uribe, Marlene y César Martínez. Vamos entonces a comenzar con la tercera ronda con el doctor Feliberto, precisamente. Doctor, ¿cómo hacer para saber si una investigación se realizó anteriormente? Bueno, importante la pregunta. Antes de iniciar cualquier investigación, el investigador debe hacer una revisión exhaustiva de la intención de investigación que se ha planteado. No el título, no podemos hablar de título, el título lo hablamos al final, cuando esté elaborado el informe, pero puedo tener una intención,
Puedo tener una idea de investigación que la voy a transformar en intención una vez que haga esa revisión documental del estado del arte, y en esa revisión documental a través de las bases de datos, los repositorios. Es más, hay instituciones que tienen licencias en la cual le dan a ustedes una clave de acceso para indagar con propiedad como investigador esas tesis que se han elaborado. Y algo importante también en resaltar, un antecedente es cualquier investigación, en el caso de ustedes a nivel doctoral, en la cual hayan abordado una de las variables o categorías del estudio, porque también a veces el investigador está buscando un trabajo que sea igual o idéntico al que están desarrollando. Y ojalá y no lo consigan porque es originalidad de su trabajo de investigación. Entonces, a veces están trabajando dos variables y dicen, no consigo ningún trabajo que se llame igual al mío. Bueno, ojalá y no lo consiga, porque esa es la idea de que está aportando algo novedoso a la sociedad del conocimiento. Está haciendo ciencia en un área que está desconocida o hay que complementarla. Entonces, la idea es revisar buscadores de recursos académicos científicos reconocidos a nivel doctoral, en la cual ustedes puedan revisar lo que se ha hecho, qué falta por hacer, hacen una comparación, y además también se pueden apoyar en los gestores de referencia que los ayuda a ir, en la medida que van haciendo esa revisión, van guardando las referencias utilizadas, porque muchas veces el investigador, al dejar las referencias para el final, no la va a encontrar. Entonces, en la medida que vamos avanzando en el trabajo, tenemos que ir haciendo nuestro archivo de referencia, si no van a usar los gestores de referencia. El gestor de referencia me da toda esa gama de posibilidades de registrar. Si utilizo la referencia, ya me da el formato final de cómo va a salir dependiendo de la norma que esté trabajando. Si estoy trabajando la norma APA, la norma Vancouver, dependiendo de lo que estén trabajando, le va a dar ya el formato final de las referencias utilizadas o citadas dentro de la investigación. Eso es importante, tenerlo claro a la hora. La clave de una investigación es estar documentado, estar claro en lo que van a desarrollar, partiendo de la intención de investigación. Y esa intención va agarrando forma en la medida que vamos leyendo, vamos escudriñando, y es una fase que no termina dentro del proceso. Es una fase infinita porque siempre vamos a estar en esa constante revisión durante todo el proceso. Y finaliza la investigación y se van a dar cuenta, me faltó esto, me faltó aquello, hubiese colocado esto. Ese es parte del proceso de la investigación. Nunca desmayar es la clave. Bien, muchas gracias, doctor. Continuemos con la doctora Franaid. Doctora, ¿es ideal explorar las fuentes principales o las fuentes actualizadas? ¿Cómo hacer con las citas o referencias que deben tener menos de 5 años, pero cómo evitar hablar de Skinner o de Piaget en educación? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esa siempre es una pregunta recurrente entre los doctorandos. Fíjense lo siguiente, cuando hablamos de autores de cabecera, cuando hablamos de, por supuesto, la alusión a las teorías, se pueden hacer la alusión de acuerdo a los años en los cuales fueron escritos. Si estamos hablando de 1940, de 1947, ¿para qué vamos a hacer alusión a una cita? Por ejemplo, decir, Da Silva citando a Piaget 1940. Es preferible que ustedes citen directamente a Piaget. Eso es permitido. ¿Por qué? Porque Piaget es un pionero. Ahora, si vamos a hablar de un tema que hay escritos actuales, ejemplo, sobre lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo de Díaz Barriga o de algún autor X en algún tema, y nosotros vamos entonces a hablar sobre el tema que fue hablado en el año 80. Lo que les quiero decir es que cuando se hablen de autores que no sean de cabecera o filósofos o teóricos, debemos utilizar las teorías, las referencias actualizadas. En el caso de lo que son los artículos científicos, en el caso de lo que son las investigaciones como las tesis también. Sobre todo cuando nos referimos al estado del arte, se exige en la universidad que tengan los 5 años de vigencia, porque cuando vamos, la palabra estado del arte
lo dice, es lo último que se ha escrito en torno a ese tema. ¿Y cómo eso se puede catalogar estado del arte? Bueno, porque está fresco, porque es el estado de la cuestión, es el estado de la cosa. Entonces, si nosotros vamos a hacer el estado del arte sobre la base de unas tesis que se escribieron en el 2010 o en el 2005, no va a tener sentido porque nuestra tesis va a perder vigencia. Entonces, mi recomendación en la actualidad por Google Académico, por otras redes científicas académicas, nosotros podemos ver, incluso filtrar por los años. Google Académico les permite filtrar y ya existe referencias en torno a los temas. Lo que dice el profesor Feliberto es totalmente cierto. Alégrense cuando no existe un trabajo igual al de ustedes. Así incluso me pasa a mí cuando yo voy a escribir, cuando voy a hacer un video tutorial para mi YouTube personal, yo agarro y escribo, porque eso me lo ha enseñado también el amigo Palomares, el cómo buscar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué no se ha escrito sobre este tema? Ese es el que yo voy a escribir. Ese es el video que yo voy a hacer. Entonces, si ustedes no encuentran sobre un tema, ahí está el vacío. ¿Sí? ¿A ustedes no les ha pasado? Que ustedes dicen, bueno, mira, hay un tema que sea, entonces con el estado del arte, ustedes buscan la información de las tesis, sobre todo, por ejemplo, con la pandemia. Con la pandemia les va a pasar que muy difícilmente ustedes van a encontrar una tesis doctoral que sea del 2020 hacia atrás, del 2016. Y entonces, efectos de la pandemia COVID-19, entonces eso no va a tener sentido, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar información vigente, 2020, 2021, 2022. Ahora, cuando se trata de temas, como ya les dije, que tienen vigencia, que la gente la sigue investigando, es importante que ustedes busquen tesis que sean con 5 años de vigencia y hasta menos, hasta 3 años, porque la tesis siempre van a durar ustedes trabajándola, que por ahí había también otra pregunta en el ambiente, que van a, después que ustedes terminan los módulos, es cuando ustedes, muchos, se empiezan a dedicar a hacer la tesis, porque lo toman los ejercicios metodológicos de la asignatura, les permiten avanzar, pero no pueden, por supuesto, con el total. Entonces, a eso nos referimos cuando se trata de las fuentes. Y las fuentes teóricas sí deben, es lo que yo recomiendo y lo considero, y otros autores también, que hagamos la cita original, la fuente primaria. Hasta ahí, doctora Mariana. Muchas gracias, doctora Franaid. Continuemos con la doctora Carmen Consuelo. Y la pregunta para usted es, ¿por qué una tesis debe generar un proceso de reflexión de teoría? ¿Cuáles son los productos de la tesis doctoral ideales? Muy interesante esta pregunta. Sí, fíjense que el doctor Filiberto respondió al principio el qué de la tesis. O sea, el qué en el sentido de cuáles pueden ser los tipos de aporte que se desarrollen en la tesis. ¿Recuerdas? Él les habló aproximación teórica, una teorética, un constructo, o sea, teórico, teoría curricular, didáctico, un modelo, el lineamiento, metódicas, ¿verdad? Él generó un conjunto de nombres que permiten, ¿verdad?, a hacer realidad, a hacer tangible ese aporte doctoral. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la generación de teoría es precisamente lo que nos va a permitir construir, aportar a el conocimiento, a esa producción del conocimiento que hablábamos en la ronda anterior, porque si no generamos teoría, no estamos haciendo una tesis. Si nosotros simplemente estamos resolviendo un problema sencillo, de tipo operativo, de tipo técnico, no estamos generando teoría, no estamos teorizando. O sea, ¿por qué hay que generar teoría? Porque eso es lo que genera un verdadero aporte. Oigan bien, a la ciencia y al conocimiento. Al conocimiento porque está generando un modelo, una aproximación, un aporte nuevo, inédito, original, único, que no existe. Lo estás creando tú, eres el autor de eso. Y a la ciencia porque utilizas elementos de tipo epistémico, metodológico, que son idóneos con ese fenómeno o con ese objeto de investigación que estás desarrollando, generando
una coherencia en esos 5 supuestos o en esa pentadimensionalidad que nos hablaba el doctor Feliberto al principio, la dimensión ontológica, la dimensión teleológica, la dimensión epistemológica, la dimensión metodológica y la dimensión axiológica. Entonces, por eso es importante generar teoría, porque eso es lo que va a contribuir a la ciencia y al conocimiento. Ahora bien, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos por 2 razones diferentes. Uno, porque es nuestro aporte, nuestra contribución a la comunidad científica. Pero también lo hacemos para aportar a la sociedad, porque no podemos quedarnos solamente en el elemento científico. Esa contribución que hacemos, y creo que lo refería de manera muy buena la doctora Franaí en su primera participación, eso lo hacemos para contribuir con el otro, para añadir valor. De hecho, en la investigación cualitativa, uno de los pilares fundamentales de la ética del investigador es que sea un aporte al lugar, al contexto donde él está desarrollando. Entonces es fundamental que nosotros no nos quedemos, oiga bien, en el análisis de la información o en el análisis de los resultados con nuestra investigación. Una vez que se hayan analizado e interpretado los datos o los resultados, es cuando, o las metainferencias que surgen, si es un enfoque mixto, ¿verdad? Es cuando vamos a producir teoría, es cuando vamos a generar teoría, y es justamente esa teoría el elemento inédito original que aporta a la ciencia, al conocimiento, y que necesariamente se ve revelado en nuestra sociedad. Ahí la gente a veces se pregunta, bueno, ¿para qué se investiga? Bueno, se puede investigar para dominar, para controlar, pero también se puede investigar para conocer, para explorar, para transformar, para explicar y sobre todo para generar un aporte a nuestra sociedad. Hay muchas cosas, por ejemplo, ahorita todo es la complejidad. Hablamos de la complejidad, por poner un término, ¿verdad? Todo es complejo y evidentemente es así. Bueno, la generación de ese tipo de conceptos forman parte de lo que la comunidad científica ha contribuido a esta nueva sociedad para que pueda ver cuál es la nueva realidad, cómo se caracteriza esa nueva realidad, qué nombre podemos colocarle a esa nueva realidad y qué elementos de aporte tenemos nosotros ante esa nueva realidad. Fíjense cómo un concepto sencillo se convierte en todo un elemento sociocultural que trastoca y transforma la vida de cada uno de nosotros. Así que su contribución, pequeña, mediana, grande, seguro generalmente son pequeñas y medianas porque para hacer cosas grandes necesitamos un equipo. Y necesitamos muchísimo tiempo, pero su contribución es fundamental porque ayuda a comprender lo que está pasando, a explicar lo que está pasando y debería ser un aporte a la sociedad porque deberíamos tener una repercusión para la toma de decisiones, para la resolución de problemas y de conflictos que se generan y para poder visualizar de mejor manera el escenario en el que estamos viviendo. Bien. Muchas gracias, doctora Carmen. Continuemos con esta tercera ronda. Esta vez vamos a preguntarle a la doctora Norma lo siguiente. ¿El enfoque cualitativo para contar con rigurosidad, con la rigurosidad que merece esa investigación, debe ser mixto o buscar apoyo cuantitativo? Muy relacionada con la pregunta anterior, ¿no? Sí, es que allí hay una mezcla de cosas. El método mixto incorpora elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Entonces esa pregunta no está, digamos, allí está mezclando las cosas. Una cosa es el método cuantitativo, otra cosa es el método cualitativo y otra cosa es el método mixto, que combina elementos cuantitativos y cualitativos. Entonces, bien, la persona, yo no sé qué hizo allí, una mezcla de cosas. bien, muchas gracias. No profesor. sé si la persona está presente que pueda aclarar un poco más su pregunta. Bueno, estas preguntas fueron tomadas de las conferencias. Ok. Ah, ok, Bien. comprendo. Bien. Continuamos Bueno. entonces con el doctor Ilmer. Una última pregunta para usted. Dice así, ¿las variables presentadas en el objetivo general son las mismas que estadísticamente van a medir mis datos de investigación?
si una investigación es cuantitativa? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, Mariana. Es algo muy común cuando empezamos a investigar y que confundimos. Realmente las variables de investigación no son las mismas variables estadísticas o que usamos en la aplicación para la fórmula para determinar ciertos resultados, aunque sí están relacionadas. Hay que entender eso muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos un trabajo de investigación donde vamos a analizar la criminalidad que se tiene en Latinoamérica o en ciertos países y su impacto en la economía. Allí, con ese título, podemos entender fácilmente que tenemos dos variables de investigación. Uno que es la criminalidad y otro que es la economía, el impacto de la economía en los países. Esas son dos variables de investigación que están allí. Podemos de repente sacar otra, pero a grosso modo comenzamos con esas dos variables. Y esas son variables de investigación. Ahora, a partir de esas dos variables de investigación, si yo estoy haciendo un trabajo de corte cuantitativo, yo por supuesto puedo indagar y profundizar, y en mi trabajo de investigación aplico un paquete estadístico, elaboro mis variables estadísticas sobre esas dos variables. Entonces, por ejemplo, sobre la variable de criminalidad, puedo, por ejemplo, esa misma variable describir en mi paquete estadístico, en mi instrumento o la técnica que utilice, conocer, por ejemplo, cuáles son los tipos de crímenes que se han realizado, cuáles son los tipos de asalto a mano armada, cuáles son los tipos de asalto con arma de fuego, cuáles son los robos que se han realizado, qué tipo de robo, por quiénes han sido realizados estos robos, si es por persona masculina, o sea, de qué género, masculino o femenino. Si es para la otra variable, que es la parte económica, podría indicar, por ejemplo, la cantidad de pérdida que se ha tenido por los asaltos, la criminalidad en Perú, en Ecuador o en cualquier parte de Latinoamérica, el tipo de negocio que ha sido asaltado. Entonces, fíjese usted, esas son variables estadísticas que yo las analizo, las describo y genero un cuadro o una gráfica para describir cómo es el comportamiento de la variable de investigación, ¿no? Que es algo un poco más amplia, más completa, pero que la describo y por supuesto la voy a analizar a partir de unas variables estadísticas que desgloso de esa misma variable de investigación. Espero que haya sido clara la pregunta para quienes la haya planteado. Gracias, Mariana. Gracias, doctor Ilmer. Bueno, vamos un poco a resumir lo que ha sido esta tercera ronda. En primer lugar, el doctor Feliberto nos indica que antes de iniciar el trabajo de investigación hay que hacer una revisión exhaustiva de la intención de investigación para asegurarnos de que nuestro aporte será novedoso y particular. La doctora Franaid nos indica que en cuanto a la cita, los autores clásicos para las teorías de soporte o fundamentos son esenciales y que es preferible citar la fuente original. En cuanto a las citas y referencias con antigüedad menor a 5 años, este es un criterio que se aplica a los temas novedosos y antecedentes de investigación o al estado del arte. Y yo me permito, desde mi experiencia personal, recomendarles considerar la fecha en que van a presentar las tesis para verificar que esa vigencia esté en el rango de los 5 años. La doctora Carmen nos indica que en cuanto a los tipos de aporte, hay muchos. Retomando la participación del doctor Feliberto, indica que pueden ser lineamientos, aproximaciones teóricas, metódicas, metodologías, modelos, entramados teóricos, entre otros. Y que estos son productos científicos innovadores que aportan al desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Por otra parte, las tesis deben generar teorías, ya que esta es su característica diferenciadora. La doctora Norma nos habla de que lo mixto incorpora elementos quali y quanti. Sin embargo, la investigación cualitativa tiene sus propias estrategias para asegurar el rigor científico, que no se relaciona con el acompañamiento de un método cuantitativo. Y finalmente, el doctor Ilmer nos habla sobre las variables. Los datos deben estar relacionados con las variables y en los instrumentos se incluyen ítems para medir estos indicadores y dimensiones de estas variables y se gestionan a través de paquetes estadísticos. Bien, entonces, habiendo hecho este resumen, vamos a pasar con el derecho de palabras para ver si la audiencia tiene algunas preguntas. Tenemos anotados a Alejandra Gómez, William Uribe y a César Martínez. Entonces, vamos a comenzar con Alejandra. Adelante, Alejandra, es tu pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ya, ¿cierto? Ya me veo, sí. Bueno, sí, bien es cierto, muchas gracias por todas estas aclaraciones que de verdad nos va a servir mucho pues ahorita en este ejercicio. Pero sí quisiera una aclaración porque en días pasados a mí me han aprobado mi asesor, ¿cierto? Mi director de mi tesis. Entonces ahora me surgen unas preguntas que vienen también directamente de mi director. Y es, mi director de tesis es quien informa a la universidad que aprueba el trabajo doctoral para dar inicio a este,
¿O es el anteproyecto de tesis debe ser presentado ante un comité o grupo docente para ser aprobado para dar inicio al trabajo doctoral? Ya. A ver. Si puedes, Alejandra, disculpa, repetir la pregunta que la... Vale, vale. Una es que mi director de tesis es quien informa a la universidad que aprueba el trabajo doctoral para dar inicio a este, o el anteproyecto de tesis debe ser presentado a un comité o grupo docente para ser aprobado para dar inicio a mi trabajo doctoral. No, o sea, tu ¿es mi director o son sí. ustedes? No, tu director de tesis contigo, o sea, tú con él, deben reunirse en 3 oportunidades, 3 revisiones una vez que culminan todos los módulos. Te hablo desde la experiencia que estamos viviendo en la actualidad. En la universidad terminaste el seminario 3, supongamos, o el taller 3, y ahí comienza con su director, que ya fue aprobado. Me dice que ya tiene su director aprobado, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo aprobaron. Ustedes hacen 3 revisiones. Luego de esas 3 revisiones, él y usted informa a la universidad y le dice, ya usted está lista para poder hacer los procesos que tenga bien hacer la universidad, el examen o la candidatura o los procesos que estén en ese momento cuando a usted le corresponda. Pero para eso previamente van a haber debe pasar unos procesos que son administrativos, que eso de verdad, lo único que sé es que, bueno, ahorita en la actualidad son unas cartas donde se le entrega una carta donde usted y el director le dice que ya usted ha revisado todo y cumple todos los requisitos. Eso. Hasta ahora es así. Muchísimas gracias, doctora. Así que lo que queda es trabajar mucho con ahínco y con mucha seguridad y bueno, y siguiendo la creatividad y el instinto también, y además el experto de sistematización metodológica. Así es. Muchas gracias. A su orden. Bien, gracias Alejandra por tu pregunta. Vamos entonces ahora con William Uribe. Adelante, William, haz tu pregunta. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo tengo básicamente 2 preguntas. La primera es, cuando partimos a hacer una tesis, partimos de un objetivo con una hipótesis. ¿Cómo maneja uno si en el transcurso porque encontró que su hipótesis era falsa o no era correcta y era todo lo contrario? Con lo cual, digamos, lo que planteas, por ende, tendría un título contrario. Primera pregunta. Y segunda, muy alineada a esa, cuando tú empiezas a hacer una investigación en un mundo de tanto cambio disruptivo, con tanta estado del arte cambiando tan a menudo, ¿cómo hace uno para detenerse y decir, sabes qué, hasta aquí voy, esta es mi línea de comienzo? Porque de pronto al próximo día investigo algo más y encuentro algo más. O al siguiente día vuelvo a investigar y encuentro algo más. ¿En qué momento realmente uno se detiene a decir, ya arranco de aquí hacia allá? ¿Me entiendes? Porque como hoy en día la información va generándose día a día, de pronto al siguiente día lo que tenías de un concepto, aparece uno nuevo y todo cambia. Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de ansiedades, ese tipo de cambios? Bueno, William, te puedo dar algunos elementos, William. Interesante tu pregunta, porque a veces ese tipo de inquietud paraliza al síndrome todo menos tesis. Puede ocurrir eso, ¿no? Es importante. Esa revisión exhaustiva en la que hablamos es permanente, en la cual tú vas a ir madurando tu intención de investigación y va a llegar un momento que dice, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que yo quiero trabajar. O sea, ya tú vas a tener la madurez, vas a pasar por fases de esa revisión y vas a ir complementando. Igual va a pasar con lo que planteaste de la hipótesis. Te planteaste una hipótesis en la cual a lo mejor a través de esa revisión van apareciendo nuevos elementos, pero tú como investigador debes tener claro cuál es la realidad y qué es lo que tú vas a investigar, cuál es tu objeto de investigación. Y ahí vas a establecer
cuáles van a ser tus abogados del conocimiento, tus referentes para poder edificar tus instrumentos de recolección de datos, tu marco teórico, y que te van encaminando a establecer objetivos claros. Desde mi punto de vista, primero establezco los objetivos específicos para luego establecer el objetivo general, que es el paraguas que debe arropar a todos los específicos. Son estilos de construcción, pero clave es la revisión documental, en la cual tú vas a ir madurando la intención y le vas a ir formalizando tu tema y tu realidad de acuerdo al objeto de aprendizaje que vas a trabajar. No sé si otro de nuestros compañeros quieren complementar. Gracias, Filiberto. Me gustaría completar, por supuesto, uno cuando hace una investigación, por eso es que se debe uno establecer un límite, ¿no? Un tiempo. Y como mencionaba el profesor Filiberto, lo primero que uno debe hacer es hacer una fotografía acerca del tema que va a trabajar. Por eso se elabora un estado del arte para uno conocer dónde está pisando. Y por supuesto, conocer en qué momento debe arrancar, porque por supuesto muchas veces cuando hacemos estas investigaciones nosotros nos entretenemos y la mayoría de las investigaciones se quedan nada más que en el inicio, en los primeros 2 o 3 capítulos, y después no avanza porque la gente se enamora del tema y investiga y ve que sale algo nuevo y sigue investigando y se queda allí y no arranca. Y es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque especialmente, por ejemplo, si es en el área de medicina, en la parte de tecnología, la información constantemente va avanzando. Y si uno establece cuál va a ser el rumbo, muchas veces te tardas unos meses, ya otro investigador toma entonces el tema y lo investiga, lo desarrolla y lo publica. Y entonces es necesario, nunca, pero jamás vas a tener un tema definido, ni concluido, ni terminado. Por eso se habla de tesis, que es un conjunto abstracto, no es algo físico, sino es algo que se vive desarrollando y que tiene vida y que por supuesto otra persona no puede desarrollar. Entonces lo que hay que hacer es definir qué es lo que va a trabajar y comenzar a investigar y por supuesto empezar a publicar. Y una de las formas generalmente es hacer eso, ¿no? Hacer publicaciones a medida que va generando algún producto. Y con respecto a la hipótesis, indiscutiblemente, si la hipótesis hayas aplicado diferentes tipos de medidas y pruebas y te das cuenta que no es lo que se esperaba, tienes entonces que darle, como dicen por ahí, vuelta a la tortilla, ajustarla, hacer un acomodo para que puedas entonces tener un trabajo que pueda ser realmente confiable y que te dé los resultados que se esperan. Pero indiscutiblemente que tienes que tomar decisiones rápidas, en el sentido rápido, en el tiempo, no tampoco corto, pero sí en el tiempo en función de lo que deseas lograr. Gracias, Filiberto. Gracias a ti, gracias. Okay. El compañero que preguntó, William, creo que era. Bien, muchas gracias por aclarar la duda de William. Bien, finalmente vamos a escuchar a César Martínez, que también tiene una pregunta, y después la doctora Norma, que quiere hacer un aporte también. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Hola, César. Profesores, compañeros. Es una pregunta que me surgió con alguna de las intervenciones de alguna otra persona, de las preguntas, y es, bueno, en mi caso yo estoy bastante oxidado en el tema de escribir y publicar. Realmente una tesis de este estilo, pues desde el pregrado, además que fue una cosa diferente. Y quiero, hemos dicho, compro la idea con alegría de empezar a publicar en artículos, ¿sí? Y tengo un par de ideas en la cabeza sobre ello. Sí me gustaría saber si la universidad tiene revistas indexadas en las cuales nosotros podamos acceder de una manera más sencilla para empezar a publicar por ese lado. Y si podemos tener acceso desde el inicio del doctorado a esa asesoría en la publicación. Y no sé si hay grupos de investigación en el cual nosotros podamos empezar a ser partícipes y empezar a desarrollar estos artículos de investigación. Esas son como mis inquietudes. Y bueno, muchas gracias por este espacio nuevamente. Bueno, te puedo comentar unas cosas, César. Hay unas preguntas que tú haces de tipo administrativa que no es lo que nosotros vamos a abordar acá, pero sí te voy a decir algo. Desde la experiencia que tengo como investigador, como coordinador de programa de posgrado, como docente a nivel de posgrado, como tutor, sería bien interesante que tú puedas más bien escribir en otras revistas que no sean de la universidad. Por supuesto, si la universidad tiene, que en este caso
estamos en ese proceso de consolidación del proyecto de la revista de la VJ, porque recuerda que esto es una universidad internacional, tenemos toda una serie de procesos que realizar, pero sería bien interesante que puedas escribir con otras revistas, porque eso te genera una perspectiva diferente. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo en pregrado estoy en una universidad, a nivel de maestría otro, a nivel de doctorado otro, diplomados y postdoctorados con otras universidades, porque eso te permite tener un campo de visión y de acción mucho más enriquecedor. Eso es una de las invitaciones. La sugerencia es que si no has publicado, inicies con revistas arbitradas. Son procesos menos engorrosos, menos traumáticos, a veces dentro de la comunidad científica, y debo reconocerlo también hasta como editora de revista. El doctor Inmer también es editor de revista, el doctor Feliberto. A veces la comunidad es dura y los investigadores nobles no son tratados con la cortesía y la inspiración académica que deberíamos tener. Entonces, bueno, un poco eso sería importante, que busques revistas arbitradas, en principio para entrenarte, ¿ok? Para entrenarte. El otro punto es que la redacción académico-científica tiene un secreto que la gente pagaría millones de pesos, en el caso de los colombianos, para saber. Y es que solo se aprende, aquí te lo damos, fíjate, aquí en la OBJ te lo damos gratis. Y es que solamente se aprende a escribir escribiendo. Tienes que atreverte, eso es como montar en bicicleta, tienes que hacerlo, tienes que atreverte, tienes que desarrollar ese proceso. Para ello te invitamos a hacer por lo menos 3 elementos sencillos. Hay unos autores viejitos, pero a mí me encantan. Ellos establecen 3 pasos para la escritura o para la redacción académico-científica. ¿Ok? El primero de ellos es la preescritura. La preescritura implica un proceso de búsqueda de la información, de búsqueda de la intención investigativa y de búsqueda de material. ¿Ok? Un proceso de búsqueda y de organización de esos materiales. Luego, elaborar un bosquejo de qué es lo que tú quieres hacer, generarte como una matriz bueno, ¿cuál es la pregunta que yo voy a responder con este artículo? ¿Cuál es el objetivo general, central que yo voy a tener con este artículo? ¿Cuáles son mis categorías o mis variables? ¿Qué tipo de artículo voy a hacer? ¿Un artículo de revisión teórica? ¿Un artículo de avance de investigación? ¿Un artículo de reporte de investigación? ¿Voy a hacer una publicación seriada, que era la que hablaba el doctor Feliberto, que es la que tú, bueno, para eso lo hablas con las revistas directamente? Tú dices, bueno, en esta edición número 4 voy a publicar lo del objetivo 1, en la edición número 5 la del objetivo 2, en la edición número 6 la del objetivo 3 y en la última edición todo un integrado. Eso son publicaciones seriadas. O sea, responder qué voy a investigar, cuál es la pregunta, cuál es el propósito, cuáles son las categorías, qué tipo de publicación voy a hacer y cuál revista voy a elegir. Esto es fundamental. De repente nos lanzamos en una revista, bueno, de un alto nivel y probablemente el estrellón que nos podamos dar ahí, no sea lo que se necesita para un investigador novel en este momento. Luego de eso, que tengas esos elementos precisos, te lanzas con el proceso de escritura y luego el proceso de posescritura, que es revisar que cumplas con las normas editoriales, que haya elementos de coherencia textual, de congruencia textual, que realmente hayas respondido al propósito que te trazaste o lo cambiaste, que haya coherencia entre los elementos constitutivos del artículo, que las normas editoriales de la revista hayas cumplido con todas y cada una de ellas. Esos son 3 pasos: preescritura, escritura y para la publicación de artículos científicos, sino también para la construcción de tu reporte de investigación, en este caso, de tu tesis doctoral. Ok, muchas gracias. Bueno, César, también te puedo decir que cada revista tiene su normativa, tiene la forma como tú debes pulir y ajustar el escrito a las exigencias de la revista. Entonces también lo tienes que tener claro. Al ubicar la revista tienes que leer la normativa, identificarte con ella para poder enviar el artículo de una forma acertada. Bien, muchas gracias a la doctora Carmen, el doctor Feliberto, por la respuesta para César. Ya estamos ya sobre la hora, entonces la doctora vamos... Norma creo que está pendiente. Ok, bueno. Antes de darle el pase a la profesora Norma para una intervención final, vamos entonces
a recordarles que por el chat les hemos dejado algunos enlaces de interés. La lista de reproducción de las conferencias, la doctora Franaid les ha dejado 2 direcciones electrónicas de 2 revistas indexadas y una arbitrada. El doctor Ilmer también ha dejado un enlace de una revista electrónica y les vamos a dejar, por supuesto, el enlace de la asistencia a esta actividad. Vamos entonces con la doctora Norma y finalmente la doctora María Esther para las palabras de cierre de esta mesa redonda. Gracias. No, era brevemente que les quería también recomendar que se planifiquen. La planificación es vital para abordar la tesis doctoral desde el inicio. Ustedes van a saber qué tiempo cuentan, digamos, en el doctorado y, bueno, mi recomendación es que se hagan un cronograma e inclusive más allá que pongan días de trabajo, horas de trabajo en la semana. Y bueno, a veces ocurren cosas que no lo pueden cumplir así exactamente, pero bueno, si yo me programé trabajar lunes, miércoles y viernes y el miércoles no pude, entonces ya sé que el jueves tengo que trabajar, por ejemplo. Pero aquí es vital el planificarse. Eso nos va a ayudar también a bajar la ansiedad y bueno, también planificarse para hacer sus artículos, de qué va a constar cada artículo. También planificarse para estudiar, para leer, para investigar, para escribir. No todos los días uno amanece con la musa para escribir. Entonces, bueno, esos días a lo mejor podemos leer y tomar nota importantísima, tener un cuaderno, una libreta donde uno tome nota o en la computadora hacerse un archivo. Todo eso son, digamos, cosas bien importantes a la hora de abordar la tesis doctoral. Eso les quería comentar. Bien, muchas gracias, doctora Norma. Vamos entonces a dar un reconocimiento a los panelistas que han participado de una manera brillante en esta mesa redonda, aclarando todas las dudas que han presentado los doctorandos con respecto a su proceso de investigación. Bien, la Universidad Benito Juárez da un reconocimiento por su participación en la mesa redonda para métodos de investigación doctoral a los doctores Feliberto Martins, Franaid de Silva, Carmen Consuelo López, Norma López, Ilmer Palomares y a la doctora Mariana Fernández por su participación como panelista y como moderador, cuya participación tuvo el propósito de reflexionar acerca de los aspectos más resaltantes y transversales en el desarrollo de futuras tesis doctorales. De igual forma, agradecemos a todos los doctorandos por su presencia, por su asistencia en este evento y por todas las preguntas que han dejado, que son realmente muy interesantes y orientadoras para la elaboración de todo lo que es el proceso de tesis doctoral. Dejo con ustedes a la doctora María Esther Alcántara, quien va a estar encargada de las palabras de cierre del evento. Pues nada, muy satisfecha haberlos escuchado brillantemente, responder en esta mesa de trabajo, esta mesa redonda que se ha organizado. A mí me parece que es un enriquecimiento increíble. Nuestro agradecimiento sincero a todos y cada uno que estuvieran presentes como doctorantes futuros, escritores de unas tesis que seguramente van a ser brillantes, y que la Universidad Benito Juárez se congratula y agradece especialmente a nuestros panelistas, a nuestra moderadora Mariana Fernández, nuestros amigos que siempre están puestos a sumarse, a Norma López, muchas gracias, Gilmel Palomares, Feliberto Martins, Carmen Consuelo y López y la doctora Franaid da Silva. A mí me parece que esta actividad es muy enriquecedora, es como una esponja que está absorbiendo el conocimiento, cuando de todos aquellos que son escritores, publicador de libros, de artículos, nos hacen nos transmiten con tanta pasión el conocimiento, con tanta ganas de brindarles a todos ustedes esta información que es relevante para sus tesis doctorales. Absorbemos como esponjitas toda esta información
que seguramente se va a plasmar en esto. Todas estas actividades que se han hecho y este cierre importante con esta mesa redonda nos da pie a decir, estamos esforzándonos por hacer un mejor papel, un mejor ayuda o coayuda a ustedes, que son los que dominan perfectamente su tesis doctoral, su investigación doctoral. Hay muchas recomendaciones que esas no se dan tan fácil, que cada uno de ellos han aportado. Entonces, les agradecemos sinceramente y que sea todo esto para un beneficio de todos ustedes. Buenas noches a todos, gracias por participar nuevamente. Un saludo enorme desde México hasta diferentes países a donde cada uno de ustedes se encuentre. Recuerden que todo esto ha sido grabado, se les hace llegar a la plataforma en un par de días para que lo tengan en su haber y volvamos a revisar todo esto. Y como bien decía alguno de los panelistas, hay que leer y seguir trabajando en este proceso que vamos a acompañar aquí en la Universidad Benito Juárez. Muchas gracias a todos, buenas noches, muchas felicidades. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Doctora Muchas gracias. Mariana, Buenas noches. antes de que nos Feliz vayamos, noche. doctora Mariana, que dejen sus correos los panelistas allí que los están pidiendo por la asistencia a los doctorandos. Gracias, doctora María Esther, y gracias a todos. Feliz Bueno, noche. pues, Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche.